El periodista Álvaro Cueva es el crítico de televisión más importante en México. Pero ¿cómo descubrió su vocación? ¿Cómo fue su niñez en Monterrey? Y sobre todo, ¿cómo se abrió paso en el mundo de las comunicaciones? Aquí, una entrevista con Álvaro Cueva donde narra su historia. Escuchémoslo. Mi niñez fue una niñez muy típica de un niño regiomontano. Yo vengo de una familia trabajadora. Mi madre era recepcionista en una clínica del Seguro Social, mi papá vendía muebles y yo estaba al cuidado de mi abuela porque no había quien más le cuidara y me la pasaba todo el tiempo viendo televisión y estudiando. Era bien estudioso, siempre me gustó mucho estudiar. De hecho, me encantaba ir a la escuela. Yo era uno de esos niños anormales que llegaban las vacaciones y me ponía triste. Yo lo que más quería era estar en la escuela, me encantaba la experiencia escolar. Yo jugaba mucho a las cosas que veía en la televisión. Había, por ejemplo, programas que me gustaban como, ¿qué te diré? Perdidos en el Espacio, o luego Odisea 1999. Entonces yo jugaba que manejaba esas naves espaciales, que vivía ese tipo de aventuras, o ponía a mis muñecos, a mis pocos muñecos, porque teníamos muy poco dinero, en sillitas o en el piso alrededor de la televisión para que la vieran. Y hacía una cosa bien chistosa que hace poco recordé y era como, fue lo que marcó mi vida. Tuvimos el privilegio de tener en esa época, que no era muy común, un estéreo que grababa en cassette, ¿sí? Entonces yo amarraba el micrófono del estéreo a la bocina de la televisión y grababa los programas que más me gustaban. Y entonces, al día siguiente o varios días después, yo los estaba oyendo todo el tiempo. Bueno, esa grabar la televisión en ese momento en casetitos de audio, baratitos, es lo que hago hoy. Es lo que he hecho toda mi vida, grabar televisión para monitorearla, para hacer mis textos, etcétera. Entonces, fíjate cómo desde chiquito ahí va uno ya marcando, ¿no? Así fue el despertar de tu vocación, digamos, de esa manera. Yo siempre tuve una relación muy entrañable con la televisión. Siempre amé mucho la televisión, mucho. Y lo digo con mucho orgullo porque cuando yo era niño se veía mal que los niños vieran la televisión. De hecho, te decían, o sea, los niños no deben ver televisión porque es inmoral, porque lo que tú quieras. Y peor, niño hombre viendo telenovelas, pues ¿cómo te explico? O sea, terrible. Por supuesto. ¿Y cómo decidiste después estudiar ciencias de la comunicación? Si bien ya se veía venir esa vocación, pero ¿cómo fue que decidiste? Mira, la verdad, yo siempre quise tener algo que ver con la televisión, siempre. El gran sueño de mi vida fue escribir televisión. Escribir, nada más, no me interesaba ni actuar, ni producir, no, escribir. Y un día, estando en la primaria, me entero que existe una carrera que se llama Ciencias de la Comunicación, y que era lo que estudiaba la gente que tenía que ver algo con la televisión. Te estoy hablando de una época que a lo mejor para ti, para muchas personas es como la prehistoria, porque en ese momento decir una carrera que se llama Ciencias de la Comunicación era lo más nuevo del planeta. No dabas crédito, era muy sofisticado. Y desde ese momento dije, yo voy a estudiar Ciencias de la Comunicación. Por supuesto que toda mi familia, hasta los tíos se pararon de pestañas. ¿Cómo vas a estudiar comunicación? Te vas a morir de hambre, esa gente no es productiva, tú lo que tienes que hacer es estudiar ingeniería, lo de siempre, ¿no? Pero yo no solté el dedo del renglón. El momento así de la gran definición fue cuando me metí a la preparatoria. Yo estudié la prepa en la prepa del TEC de Monterrey, en Monterrey. Y en ese momento había una cosa padrísima, que era que tú escogías tu bachillerato. Había varios tipos de bachillerato. Había el bachillerato en ciencias físico-matemáticas, en ciencias administrativas y en humanidades. Cada bachillerato te preparaba para el tipo de carrera profesional que ibas a estudiar después. Y yo desde el principio, como sabía que quería estudiar comunicación y que iba a estudiar comunicación, me metí al bachillerato en humanidades. Bueno, escándalo familiar. ¡Qué estúpido eres! ¿Cómo es posible?
porque obviamente si estudias bachillerato en humanidades, ya si te quieres luego meter a una ingeniería, a una cuestión administrativa, pues no es la misma preparación. En fin, estudié bachillerato en humanidades y fui el hombre más feliz del mundo, y hasta el día de hoy no me arrepiento. Mira, desgraciadamente la sociedad se mueve a través de etiquetas, para todo, para las relaciones personales, para las relaciones familiares, y en el caso de las profesiones, bueno, esto no podía quedar ajeno. Y la gente que estudia ciencias de la comunicación siempre es más extrovertida, siempre es más expresiva y siempre tiene una actitud, digamos, que más enfocada hacia el entretenimiento, pero porque así es la carrera, ¿sí? Y por lo mismo dicen, no, hombre, estos son unos holgazanes que no están trabajando ni nada. Yo te quiero decir que yo toda la carrera me la pasé estudiando como perro enfermo, que no descansé en los veranos porque estuve tomando cursos de verano y me la pasé estudiando muchísimo, pero me la pasé estudiando más que la gente que estudiaba ahí mismo en el TEC, administración o algún otro tipo de carrera, porque como es tan difícil de cuantificar la comunicación, también es muy difícil evaluarla para los maestros. Te voy a poner un ejemplo. Yo llevaba clases con compañeros que estudiaban otras carreras, contaduría pública, arquitectura, etcétera. Y ellos se la pasaban con unas calificaciones espléndidas, porque nada más tenían que repetir ciertas formulitas en los exámenes y sacaban 10. En cambio nosotros teníamos que hacer análisis literarios, teníamos que hacer programas de televisión, teníamos que hacer películas en 16 milímetros, y a ver cómo calificas eso, cómo lo calificas. Entonces sí se volvía muy complicado, muy sufrido, y yo por eso respeto mucho a la gente que me dice, yo quiero estudiar comunicación porque yo lo viví y sé lo que se batalla. Claro, como en todas las carreras, pues siempre hay gente floja y siempre hay gente que no la hace, ¿verdad? Claro, o hay la clásica que quiere ser estrellita de televisión, ¿no? Sí, y ahí, bueno, el gran error es que para ser estrellita el camino no es estudiar comunicación, para ser estrellita hay carrera de estrellita. Pero como que les cuesta trabajo entenderlo. Es que ¿sabes qué les cuesta trabajo? Tomar la decisión, porque quien quiere ser estrella, estudia para estrella y se convierte en estrella. Lo que sucede es que siempre queda el gusanito de, es que el título universitario es diferente, y quiero complacer a mis papás, y se ve peor estudiar para actriz que para comunicóloga. Entonces sí les cuesta mucho trabajo ese tipo de decisión, y no se dan cuenta de que están perdiendo años fabulosos, porque en esto el tiempo corre, el tiempo corre. Mira, yo desde siempre me quise meter al medio. Te platico, por una extraña circunstancia de la vida. Imagínate tú que yo, cuando era adolescente, a los 16 años exactamente, mis mejores amigos eran críticos de cine de Monterrey, pero señores ya de 40 años. Porque yo iba mucho a los cineclubes. Si es que te digo que siempre me ha encantado esto. Entonces iba al cineclub de la Alianza Francesa, al cineclub del Centro Cultural Alemán, etcétera. Pues ahí me los encontraba y finalmente platicábamos, nos hacíamos amigos. Y siempre me llamó la atención eso, ser crítico. A esa edad, a los 16 años, siendo estudiante de primer semestre de comunicación, porque yo me gradué a los 20 años, para que te des una idea de cómo estuvo todo. A los 16 años yo llegué al periódico El Norte en Monterrey y les dije, pues señores, pues yo quiero ser crítico de televisión. Por supuesto me escupieron en un ojo, se rieron de mí, o sea, ¿quién es este huerco que no sabe nada? ¿Con qué cara viene y quiere escribir de algo que no le interesa a nadie? En ese momento, Alejandro, en Monterrey no había sección de espectáculos en el periódico El Norte. O sea, era abrir una brecha muy grande. Yo me tardé 1 año y medio para que me dejaran publicar mi primera crítica, pero no me dejaron escribir de televisión, porque a mí me decían, a nadie le interesa una columna de televisión. Además, pues, ¿de qué vas a escribir? Entonces, me pidieron que me convirtiera en crítico de cine. Pero aparte, como era un absoluto desconocido, niño mugroso, sin dinero, sin familia importante atrás, bueno, me dio la novatada, me tocaba escribir de cine mexicano. En ese
ese momento, en los años 80, el cine mexicano era la peor de las porquerías, no como ahora. Entonces, a mí me tocaba cubrir las películas de Maribel Guardia, de los hermanos Almada, pero aparte yo lo hacía muy bien. Mi primera crítica profesional publicada en el periódico El Norte de Monterrey fue sobre La Alacrana con Maribel Guardia. Y fue una gran crítica y así me la pasé muchos años escribiendo del peor de los cines hasta que por fin alguien se dio cuenta de que era importante abrir una sección de espectáculos y hasta que por fin alguien me dio la oportunidad de escribir de lo que yo quería, de televisión, aunque no era como yo quería, porque yo quería diario y lo mismo, tienes que escribir una vez por semana, tienes que escribir con seudónimo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dio ese cambio de residencia? ¿Por el capitalismo? ¿Por qué sería? Mira, en ese momento en Monterrey no había futuro para mí. Todo estaba aquí, en la Ciudad de México. Te lo digo así porque en los últimos años las televisoras privadas regionales de México se han desarrollado mucho y ahora hacen esfuerzos que llegan a ser muy dignos. Pero en ese momento no había futuro. Y además yo tenía la inquietud de meterme a la industria, de hacer telenovela, de escribir telenovela. Entonces yo ya sabía escribir telenovela porque había tomado cursos en Monterrey para escribir telenovela con gente que había escrito telenovelas para Televisa, como Lindy Giacomán, que escribió en el 86 Cicatrices del Alma. Entonces, un día escribí mi proyecto de telenovela y lo agarré, me tomé mi camioncito, llegué al Distrito Federal, a Televisa San Ángel, pedí una cita, milagrosamente no me preguntes cómo me recibieron, ¿sí? Y dejé el proyecto, y bueno, estira, afloja, que sí, que no, me dijeron, tu proyecto es muy bueno, pero no te podemos contratar, te tienes que venir aquí a trabajar gratis, porque todo el mundo en Televisa hace méritos, fíjate nada más de qué época te estoy hablando y de qué tipo de Televisa te estoy hablando. Tienes que venir a trabajar gratis y hacer méritos. Y ya cuando hagas méritos, vemos si te dejamos escribir telenovela o no. Bueno, paralelamente, en Monterrey, hubo algo que se llamó el Colegio de Escritores de la Frontera Norte, que eran giras que hacían los escritores de la Ciudad de México a los estados del norte para capacitar chavos. Y uno de los escritores era de televisión, era Luis Reyes de la Maza, escritor de telenovelas como Rina, como Mundo de Juguete, que además eran telenovelas que a mí me habían encantado. Y platicando con Luis, me dijo, ¿sabes qué? En la Ciudad de México hay una escuela de escritores formal de la Sociedad General de Escritores de México, porque no vas y estudias ahí el diplomado, dura 2 años. Y yo puedo negociar con José María Fernández Unzaín para que tenga una beca. Porque debo de aclararte que yo nunca he sido una persona de dinero. Entonces, por total, me dieron la beca en SOGEM, pero que la beca era solamente la colegiatura, y yo ya tenía el pretexto perfecto para emigrar, que era, me voy a estudiar a la SOGEM en México y me voy a Televisa a hacer méritos, como ellos decían. Total, un día llegué a Televisa San Ángel y ¡sorpresa! Ustedes me dijeron que querían que hiciera méritos. Pues, ¿qué creen? Vengo a hacer méritos. ¿Sí? Y no daban crédito. Por hocicones me tuvieron que recibir. Y claro, era ilegal que me tuvieran sin ingresos. Entonces me asignaron un salario muy, muy modesto. Y así fue como me fui colando en esto. ¿Qué fue? ¿En qué año más o menos? 91. No sé si tú recuerdas, en el 91 hubo un eclipse total de sol. Bueno, yo llegué con el eclipse, así como cosa de magia. Llegué con el eclipse. Pero además es muy difícil porque hay mucha competencia, ¿no? ¿Cuántos escritores no hay en Televisa, no? Que quieren, obviamente, juntar su trabajo. Pero total, y no nada más escritores de México, escritores de todo el mundo, y además un ambiente muy difícil y todo, pero yo ahí estaba picando piedra. Ahora, claro que mientras estaba picando piedra, yo seguía escribiendo mis críticas de televisión en el periódico El Norte, con la sorpresa de que luego eso se convirtió en el periódico Reforma. ¿Sí? Yo no me fui por Reforma, yo me fui a hacer mi vida, a meterme en la tele. Y además me sirvió muchísimo porque conocer las tripas de todo y me permite hacer unas evaluaciones muy distintas a que si jamás lo hubiera hecho. ¿Perdón? ¿Cuánto trabajaste en televisión? Del 91 al 93, yo empecé como
algo que se llamaba asistente de edición literaria. Yo le ponía los acentos a los libretos de las telenovelas, como Valeria de Maximiliano, Valentina. Ya, ahora sí que ahí estaba haciendo mi talacha. Terminé como asistente del asesor de dirección literaria, ¿cómo se llama? Del director de asesoría literaria, que trabajaba directamente con Emilio Azcárraga Milmo. Y un día, don Emilio Azcárraga Milmo dijo, pues ya me cayeron mal, los voy a correr. Y en efecto, nos corrió a todos. Y así eran las cosas en esa Televisa. ¿Por qué fue? ¿Había crisis de telenovelas? ¿Qué pasó? Digamos que ahí las cosas se manejaban mucho como por capricho. Y de repente, ¿sabes qué? No, ya no me gusta cómo están trabajando, yo quiero hacer otras cosas. Y finalmente nos corrieron. O sea, muchos salimos. Y desde entonces Televisa empezó a trabajar bajo otros esquemas que, bueno, finalmente parece que le están funcionando, ¿verdad? Esto sí, nunca lo dejé. Nunca lo he dejado. Tengo 21 años haciéndolo. ¿Cómo llegó después la oportunidad de que seguiste secretaria? Mira, fue algo totalmente inesperado para mí. Después de mi experiencia en Televisa, estuve varios años sobreviviendo en México, pero así, sobreviviendo, porque de escribir críticas de televisión yo no vivía. O sea, siempre ha sido muy mal pagado el periodismo de espectáculos, sobre todo en periódicos. Un día me invitaron a integrarme a lo que ahora es Azteca Novelas, que se llamaba Azteca Digital, también como asesor. Y ahí escribí una telenovela, Rivales por accidente, que fue la peor pesadilla de mi vida, porque todos tenemos un sueño, claro. Lo que nunca te imaginas es que ese sueño se pueda convertir en una pesadilla. Y se convirtió en una pesadilla, pero total. Porque lo que yo escribía era muy distinto a lo que se producía, y lo que se producía era muy distinto a lo que salía en pantalla. Yo te puedo decir con mucho orgullo que yo propuse una telenovela en ese entonces que fuera cómica. Yo propuse una telenovela en ese entonces de mujeres que no se dejan. Y yo propuse en ese entonces una telenovela que es como son las telenovelas ahora en muchas partes del mundo. Pero pues desgraciadamente era tan nuevo que no se supo entender y el resultado fue un caos. Sí, caray. O sea, si lo hubiera escrito ahora me hubiera ido muy bien, pero no, la escribí hace 10 años. El caso está en que fue muy frustrante, yo me la pasé muy mal, estaba absolutamente deprimido, devastado. Aparte tenía muchos problemas con el periódico para que escribía en ese momento, que era el Reforma, porque no me dejaban escribir con mi nombre, no me respetaban mis opiniones, no me dejaban existir. Y estaba yo en este problema cuando un día en Azteca Digital me asignaron la adaptación de una telenovela venezolana que se llamaba Señora. Yo ya la había visto en televisión y me gustaba mucho, y la señora Elisa Salinas, que era la directora en aquel momento de Azteca Digital, me la asignó. Entonces yo estaba un día haciendo antesala para verla a ella y afinar los detalles de lo que iba a ser la adaptación de Señora, cuando suena el teléfono de la secretaria Elisa Salinas y me dice la secretaria, te habla Pati Chapoy. Yo jamás había platicado con Pati Chapoy, nunca en la vida. Obviamente veía Ventaneando, en ese momento había pasado una gran desgracia porque se había ido Rigel, se había ido la productora, etcétera. Entonces tomo el teléfono y me dice, Pati, Álvaro, soy Pati Chapoy, ya sabes para qué te hablo, ¿verdad? Y era para que me integrara a Ventaneando. Ella me conocía por mi trabajo en Reforma. En ese momento yo me quedé en shock, porque no era lo que yo tenía pensado, porque tenía también mucha rabia por lo que había pasado con Rivales por accidente, porque estaba muy, muy mal con Reforma, en el sentido de que no me dejaban existir, y Pati me estaba ofreciendo la oportunidad de existir. Entonces, de ahí tomé el carro, me fui a Azteca, TV Azteca, que está en otro rincón de la Ciudad de México. Me hicieron una entrevista, ella, Pedro Sola, Marta Figueroa, y al final de la entrevista me dijeron, ¿estás contratado? Así. Y bueno, la experiencia fue durísima, pero al mismo tiempo fue, bueno, la mejor de mis terapias, ¿Por qué fue dura?
Fue muy dura porque yo pensaba que en Ventaneando iba a poder hacer crítica de televisión. Pero, oh sorpresa, Ventaneando, más que un programa de crítica de televisión, era un programa de chismes, de color, de humor, de muchas cosas, ¿sí? Y yo no podía decir algunas cosas que me pedían que dijera, porque no iban con mi personalidad, no era yo. Entonces eso me creaba como muchos conflictos internos. Yo respeto mucho a quienes lo hacen, porque sí se necesita un talento especial para hacerlo, pero no es mi talento. Mi talento va para otras cosas, mejores o peores, quién sabe, pero ahí sí no la hago. Entonces yo era tan infeliz que todo lo que ganaba me lo gastaba en médicos, porque todo el tiempo estaba enfermo. Me la pasaba engordé y era una cosa tan horrible, bueno, no sabes. Hasta que después de los 3 meses de ley me fui, así como gracias, y hasta el día de hoy soy la única persona que ha sido de Ventaneando, que se lleva bien con la gente de Ventaneando y que puede decir genuinamente que quiere a Pati Chapoy y saludarla de beso, porque eso sí yo la quiero mucho. Sobre todo porque finalmente fue una decisión que era válida, porque tú no estabas en plena base. No, bueno, fue totalmente válido y aparte fue muy positivo, porque me sirvió también para entender quién soy, cuáles son mis capacidades, cuál es mi vocación, en fin. Y es que a veces también hay que ser hasta ser un poco chistoso también, ¿no? Mira, siempre he tenido una vena divertida por ahí, ¿sí? Pero no es precisamente esa vena divertida, ¿sí? No, y aparte, mira, Ventaneando no era lo que yo podía hacer, y Ventaneando necesitaba una gente como Daniel Bisoño, que hasta el día de hoy sigue siendo una de las grandes estrellas de Ventaneando. O sea, un chavo que de repente pueda hacer comentarios muy picositos o muy ingeniositos. Te digo, esa es una cualidad, sí se necesita un talento para hacerlo, pero pues yo no lo tengo y yo no podía hacer eso. Sígueme en Twitter o Facebook como Alejandro Z Radio y coméntame qué te parecen estas entrevistas. Hasta la próxima.